antropología, lingüística. ¿Alguien va a una carrera así? ¿No? ¿Nadie de ciencias sociales, humanidades? Ah, ¿qué carrera vas tú, Michelle? Vale, ¿qué pasó? Ya, muy bien, me pondrán acá entonces. Muy bien, vamos a empezar entonces con lo que es la introducción y obviamente también ya la clase en sí. Derecho, muy bien, van a derecho. Psicólogos también, perfecto. Bastantes abogados, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Abogados en camino, perfecto. Sálvese quien pueda. Muy bien. A ver. Entonces, ciencias sociales. Sí, pues. Entonces, tenemos que empezar pues con lo que es la historia, ¿no? Ya ustedes conocen que la historia es, ustedes han aprendido desde muy jóvenes, ¿no? La historia del Perú, bueno, tienen que aprender la historia del Perú para tener pues cierta identidad, ¿no? Si no, no la tendrían, ¿no? Tienen que identificarse con varios hechos importantes. Y bueno, ustedes saben que la historia del mundo ha ido sucediéndose diversos acontecimientos que han marcado también las sociedades, ¿no? El Perú también ha pasado por muchos de ellos. Entonces, damos una definición. La historia es una ciencia social, ¿no? Si podemos decirlo así, que estudia a los hombres en un espacio y tiempo determinado. ¿Ya? ¿Por qué espacio y tiempo? Porque espacio es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos y el tiempo, la cronología, ¿no? Que sucede. Por ejemplo, Francia, 1789, Revolución Francesa. Europa, ¿no? Ahí está. O un ejemplo. Proceso de independencia del Perú. Podemos ponerle siglo XIX, América del Sur. ¿Te das cuenta? O sea, a eso me voy. Así que es muy importante que tú primero te ubiques en el lugar y el tiempo para poder entender el proceso que vas a estudiar o que te vas a referir. ¿Ya? Así que es muy importante. Y bueno, obviamente que estos hechos, estas manifestaciones que han ocurrido en el tiempo han marcado bastante la vida de los seres humanos, porque por eso llegamos a esta etapa, a este año 2022 ya, formándonos ya pues con muchos conocimientos que se han ido acrecentando con el tiempo, ¿no? Han crecido y se han hecho más grandes, ¿no? Los seres humanos de hace 100 años no tenían el conocimiento que tenemos el día de hoy sobre muchas cosas, ¿no? Y así pasará, ¿no? Por eso que la historia es un invento de los seres humanos para el recuerdo, ¿no? Para incentivar una memoria, ¿no? Una memoria, un recuerdo que puede servir para muchas cosas, ¿no? Para darle, por ejemplo, sustento a un país, para darle identidad a un país, para darle también identidad a un grupo, a una tribu. Pero recuerden que la historia más que eso también es un estudio, ¿no? Es un estudio, una investigación sobre lo que ha pasado, ¿no? Muy bien. Entonces, si uno habla del origen de la palabra historia, en realidad la palabra viene del griego, ¿no? Y la palabra historia quiere decir investigar o informarse. O sea, no es que de repente ustedes vayan a pensar que historia, ah, ya, profe, historia pasado, ¿no? Pretérito. No, nada que ver. Tiene que ver más con la palabra investigar. Porque precisamente cuando uno lee historia o libros de historia, tú estás leyendo una investigación de alguien sobre un periodo. Roma, Grecia, la ilustración, ¿no? Cultura chavín. O sea, estás leyendo una investigación o un recuento de información, ¿verdad? Eso es. Por eso es que tú no estás leyendo el recuerdo de los incas sobre la llegada de Manco Cápac y Mamaoc. Es otra cosa. Esa sería una fuente histórica. Pero cuando tú lees una investigación sobre los incas, estás leyendo eso, una investigación, un trabajo que se hizo, ¿no? Por eso es que la palabra historia viene de investigar. ¿Y quién es el que dijo por primera vez esta palabra y se convirtió en importante? Este señor de acá, Heródoto de Halicarnaso. Él es el padre de la historia, porque fue el primero que escribió los llamados 9 libros de la historia. ¿Y por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama historia? ¿Por qué le quiso llamar historia ese estudio que él hacía del pasado? Porque quería diferenciarlo de ese momento
de la forma como los griegos recordaban el pasado. ¿Cómo recordaban los griegos el pasado? A través de mitos, a través de leyendas, ¿no? A través de la mitología. Y Heródoto quería más bien acercarse a la verdad de lo que ha pasado, dejando de lado los mitos, dejando de lado pues lo religioso y centrarse un poquito más en los hechos. ¿Te das cuenta? Por eso es que eligió la palabra historia, porque historia quiere decir investigar o investigación. Por eso es que él, ese libro llamado Historias o los 9 libros de la historia, ¿no? Esa es la misión que Heródoto se va a poner, pues como te digo, muy importante. Por eso se le conoce como padre. Antes de Heródoto, chicos, no hay estudios de historia, no hay libros de historia. Lo que hay son recuerdos, cantos, mitos, pero libros de historia propiamente, o sea, libros no hay. Hay fuentes que te cuentan, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, te cuentan, ¿no? De los gobernantes y todo, pero Heródoto viene en un periodo para llamar la palabra historia. Los egipcios en Mesopotamia no se había creado una palabra así, pero sí había palabra para el recuerdo, la memoria, ¿no? Que es otra cosa. Por eso que le llaman el padre de la historia. Pero también, por supuesto, hay otro griego que también tiene mucho que ver, y ese es Tucídides. Este señor también hizo una investigación con Heródoto, fue poco tiempo después de él, ¿no? Solo que a él se le conoce como el padre de la historia metódica. ¿Por qué? Porque así como Heródoto, recuerden, quiso buscar la verdad, ¿no? Igual cometió algunos errores, algunas exageraciones. En cambio, Tucídides quiso que esos errores y exageraciones ya no sean buenos, porque alteraban el estudio. Así que él, ¿qué hace? Busca fuentes históricas para probar lo que decían las personas sobre un hecho. O sea, para probar que todo lo que dicen es cierto o no es cierto, o está alterado o no está alterado. O sea, hace una contrastación de fuentes históricas, ¿no? O sea, está buscando la verdad, pero contrastando la verdad. ¿Mm? Y uno de los libros donde precisamente él expone ese estudio, Historia de las guerras del Peloponeso, que fueron las guerras que afectaron Grecia y enfrentaron a Atenas y Esparta, ¿se acuerdan ustedes de esas dos ciudades griegas? Por la dominación de la península. Ya está. Entonces repetimos, ¿qué es la historia? Ciencia social que estudia a los hombres en un espacio y tiempo determinado, ¿no? Y que estos hechos han regido la vida humana principalmente y las sociedades. La palabra historia viene del griego que significa investigar. ¿Y quién es el padre de la historia? Heródoto de Halicarnaso, donde escribe el libro 9 libros de la historia, donde está, por supuesto, él. Y Tucídides, años después, es considerado también el padre de la historia metódica porque él estudia y compara las fuentes históricas sobre un periodo. A ver, te voy a dar un ejemplo para que me entiendas mejor, ¿sí? A ver, te voy a dar un ejemplo. A ver, este ejemplo lo suelo utilizar. A ver, mira. Si yo quiero hacer una historia del Fujimorismo o del gobierno de Fujimori, tengo dos opciones, ¿ya? Uno, si yo leo, ojo, porque Fujimori ha sacado sus memorias hace poco, ¿eh? Ha sacado sus memorias. Si yo leo el libro de Fujimori sobre su gobierno, yo te pregunto, ¿yo tengo que creerle todo lo que Fujimori va a decir sobre su gobierno? No, no puedo creerle. ¿Por qué? Porque él, obviamente, va a recordar lo que le parece importante y lo que no le parece importante. Entonces, como historiador, ¿qué tengo que hacer? Para que entiendas lo que hizo Tucídides, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago? Fujimori, por ejemplo, dice tal cosa. Entonces, ¿qué hago yo para comparar lo que Fujimori dice? Recurro a otras personas que han hablado sobre lo mismo que Fujimori ha hecho. Testigos presenciales, de repente, que han escrito un testimonio. Les pregunto o veo lo que han escrito y comparo con lo que dice Fujimori. Y ahí me doy cuenta dónde Fujimori miente y dónde sí dice la verdad de lo que pasó. Eso se llama contrastar fuentes y eso se llama llegar o acercarse por lo menos a la verdad. Por eso es que por más de que tú leas un testimonio de la época, tú tienes que dudar, porque a veces cuando uno escribe viendo la Revolución Francesa, de repente tú eres un testigo, estás viendo la toma de la Bastilla, ¿no? En la Revolución Francesa, tú estás viendo cómo San Martín proclama la independencia. Has visto, tú estás en la plaza escuchando a San Martín ahí proclamar la independencia, pero el relato exacto a veces omite cosas.
encubre cosas. Entonces lo que tú tienes que hacer es entender qué cosa, que por qué hace eso, por qué este historiador o este héroe oculta eso. Por ejemplo, a ti nadie te dice que Miguel Grau sirvió todos hablan de Grau, ¿no? Tú has visto que por todos lados dicen Grau, el caballero de los mares, Grau, Grau, por todos lados Grau. En Piura ya es el extremo ya, ¿no? En Piura ya Grau por todos lados, ¿no? Pero nadie te ha dicho que Grau, detrás de esa figura de héroe que nos han puesto, él servía tranquilamente en el comercio de esclavos que venía de gente de China y de Indonesia, y también de la Polinesia francesa, se las traía al Perú. Él participaba de eso, pero no te lo dicen. ¿Por qué? Porque se han olvidado del hombre, del ser humano, y ahora hemos hablado del héroe. Y cuando eres héroe, se borran todos tus defectos de ser humano, pues. Porque supone que un héroe, tú tienes que imitar a un héroe. Tienes que ser un héroe. Por eso te dicen, tienes que ser como Grau, que perdonó a los chilenos, pero nadie te habla al otro. ¿Por qué? Por eso te digo, cuando tú veas información, tienes que dudar, tienes que, obviamente, contrastar la información. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que genera el conocimiento. Eso es lo que hizo Tucídides, pues. Veía que los persas decían esto, pero los griegos, los atenienses decían, los espartanos son malos, nos han invadido. Los espartanos decían, no, los atenienses han sido rateros, se han querido llevar media Grecia. ¿Y qué es lo que dice Tucídides? A ver un ratito. Vamos a ver qué es lo que está detrás de cada cosa. Y ahí notó que cada uno estaba construyendo su propia versión, pero no necesariamente era lo que explicaba todo. Tenía que contrastar. Por eso le dicen padre de la historia metódica. Porque contrasta, compara las fuentes históricas. Ya, hasta ahí. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Ya volaron ya. ¿Se entendió o no se entendió? Para pasar justo ahora a las fuentes históricas. Muy bien. Profesor. Sí, dígame. Ya, bueno. Muy bien, entonces, si en caso les falla el internet o el micro, escriban nomás por chat, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Listo. Es que es así, pues chicos, es que la historia siempre está llena de errores y está llena de muchas cosas, y como los seres humanos siempre le investigamos y le escribimos, siempre hay omisiones y cosas, ¿ah? Así que hay una historia para cada cosa, ¿no? Para los fujimoristas, por ejemplo, Fujimori es el mejor presidente de la historia del Perú, pero para otras personas que han vivido su gobierno y otros te van a decir, no es así, ¿no? Me dejo entender. Es como cuando tú escuchas a la gente que apoya Sendero Luminoso, ¿no? A Bimel Guzmán puede decir, no, él fue un luchador social, él intentó hacer una revolución del cambio para todos los pobres, pero las personas que han sufrido, las víctimas, y las va a decir, no es así, porque han matado gente, asesinado campesinos. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, la historia se manipula a veces de acuerdo a los intereses de un grupo o de una sociedad, y si no hay una identidad, te la inventas. ¿No? Así funciona el mundo. Claro. Bien. Continuamos. Ahora vamos con las fuentes históricas. Ya una pasadita así rápida con las fuentes. A ver, las fuentes históricas, chicos, ¿qué cosas son? Ya que estamos hablando de eso. Estamos hablando justo de Heródoto, ¿verdad? Es todo vestigio de presencia humana que ayuda a reconstruir los hechos históricos. A ver, chicos, ¿nunca se han puesto a pensar que como así ahora has hecho tu cola de repente o estás feliz porque se ha ampliado una fecha más para el concierto de Bad Bunny? Estás contento, pero estás llorando realmente porque no tienes platita para comprar tu entrada. Ya, ¿nunca te has puesto a pensar que así como has perreado duro en alguna discoteca o has chancado el hueso en las fiestas qué sé yo, que habían antes, ¿no? Yo te pregunto, cuando tengas 70, 80 años, ¿bailarás a Bad Bunny? ¿Bailarás Yo Perreo Sola? Te pregunto. Claro, pues que algún día vas a escuchar eso y te van a decir, tus nietos te van a decir, oye, cámbiame esa música de viejos, cámbiame esa música de viejos, ¿no? No me gusta esa música de viejos. ¿Que así bailaban, abuelito? Así bailábamos, dice, ¿no? Vendí mi riñón por ir al concierto de Bad Bunny, ¿no? Eso, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, a los que le gusta Bad Bunny, al que no le gusta ya, pues otra cosa, pues, ¿no? Que no le gusta ya normal, ¿no? Yo digo que tampoco te va a defender, ¿no? Si no te gusta, no te gusta, pues a mí tampoco me agrada mucho, ¿no? Pero hay algunos que sí, hasta venderían un riñón y medio corazón por ese cantante, ¿no? Entre comillas, cantante, porque no canta nada. Pero ya es opinión de cada uno, ¿no? Lo que yo me refiero es, ya, eso, porque tú has vivido la época, ¿sí o no? Tú has vivido la época, ¿sí o no? Ya. Claro, Faraón, Love Shady, Ra, obvio, no hay sino Ra, ¿no? Muy bien. Eh, lo que yo me refiero por eso es que ustedes han vivido la época y pueden dar testimonio y dar fe de lo que ha pasado, ¿sí o no? Ya. Así como ustedes pueden dar testimonio y fe de lo que ha sido la pandemia, ¿sí o no? Claro, ustedes también pueden dar testimonio de la pandemia, o sea, ustedes pueden decir, yo estuve ahí, yo he visto cómo ha sido el toque de queda, yo he visto cómo la gente se desmayaba en la calle cuando todavía no había la vacuna, yo he visto, ¿no? O sea, yo he visto. Tú puedes decir eso, ¿sí o no? Como testigo presencial. Yo sé, yo he perdido familiares con la pandemia. Yo me acuerdo usar mi tapaboca, mi cobertor facial, todo. Yo me acuerdo. Porque tú puedes dar testimonio. ¿Sí o no? Ya pues. Eso es la fuente histórica. Son los testimonios, los vestigios que te ayudan a reconstruir un periodo que de repente tú no has vivido. ¿Te das cuenta? O sea, tú no has vivido, pero a través de esas cartas, de esos diarios, de ese palacio, de hasta de los muebles, de todo lo que está ahí, ¿ya? Ustedes van a reconstruir el pasado porque no lo han vivido, pero a través de esos testimonios, tú puedes reconstruir parte del pasado. Esas son las fuentes históricas. Nada más. Eso es. Es verdad, yo he escuchado por parte de mi papá que Fujimori ayudó mucho, pero mi abuelo, por parte de papá de Gondaro, dice que no. Ah, bueno, eso sea un comentario, claro, ¿no? Políticos de cada. Siempre hay comentarios políticos, ¿no? Siempre hay preferencias, ¿no? Eso es. ¿Y qué tipo de fuentes tenemos? Hay varias fuentes, ¿no? Hay varios tipos de fuentes. Dime, Jim, ¿qué pasó? Escríbeme la pregunta y yo lo leo, ¿no? Por eso es que les digo, ¿no? O sea, por eso les digo, esas son las fuentes históricas, son vestigios que se han dejado en un tiempo diferente. Por ejemplo, ya otro ejemplo. Yo no he vivido el Imperio Romano, yo no he visto. Yo no he visto a Augusto, yo no he visto a César, a nadie. Pero ¿cómo yo me entero de eso? A través de los libros de historia y ellos a través de las ruinas, de las cartas, de las descripciones, de las pinturas que habían en la época de Roma. Esos son las fuentes históricas. Eso, porque nos ayudan a reconstruir el pasado que no hemos vivido. ¿Mm? Eso es. No solamente la experiencia, Jim, también puede ser, por ejemplo, un mueble, puede ser, por ejemplo, una casa, puede ser, por ejemplo, una casa, puede ser, por ejemplo, una carta, puede ser, por ejemplo, hasta un lapicero, porque era una manera de escribir o una pluma, ¿no? En una época. Por eso dice todo vestigio de obra humana. Exactamente, Angie, ¿no? Todo vestigio de obra humana que se pueda usar. Oye, hasta el excremento se utiliza, fosilizado o así, se utiliza para saber cómo comían en una época. Imagínate. Se utiliza, los arqueólogos lo utilizan para saber cómo era la dieta, qué comían, por ejemplo, los vikingos. Se descubrió en un cadáver que tenía momificado, que tenía heces. Y a través de eso se descubre, ¿qué cosa? Que comían, pues. Claro. Todo detalle sutil, claro, ¿no? Más aún si son heces por donde sale, muy sutil también, ¿no? Muy útil también. No, perdón, útil, sutil te leí yo. A ver. Así es. No se desperdicia nada, pues, ¿no? Todo sirve, pues, claro. Cuando, hasta, claro, obviamente, ¿no? No, bueno. A ver, ejemplos de fuentes históricas para que entiendan. Acá están, 4 ejemplos. Materiales. Es la evidencia física de la presencia humana. Por ejemplo, artefactos. Puede ser un cepillo de dientes, sí. Puede ser un lapicero, sí. Puede ser un, no sé, una computadora, también, claro. Construcciones, una casa, claro, porque a través de la casa también te das cuenta quiénes vivían ahí, ¿no? Por ejemplo, tú ves una casa en San Isidro, una casaza, y otra cosa ves una casita modesta en el Agustín.
¿Te dice muchas cosas? Sí, te puede dar una descripción de la capacidad adquisitiva de la gente, ¿no? Te da a entender, ¿no? Cómo vivían acá. Restos humanos también, los huesos también te ayudan en parte, claro, sí, los vestigios, las tumbas, te ayudan también cómo era la muerte, cómo se creía en la muerte en esa época, cómo se enterraban a las personas. Claro. O sea, te das cuenta de muchas cosas, ¿ves? Restos materiales. Una fotografía también, claro, obvio. La fotografía es claramente un vestigio del pasado, ¿no? Claro, eso son cosas que te dan otra vez, escritas, ¿no? Fotografía también puede ser material, claro, una fuente material, también una fotografía, sí, 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 sí. Escritas, conformada por textos como documentos, manuscritos, cartas. Claro, un diario puede ser también un diario que tú has escrito, ¿no? Te va a reconstruir una etapa, ¿no? Las cartas, por ejemplo, que se mandaba Simón Bolívar con su amante, ¿no? ¿Cómo se llama? Siempre me olvido. Con ella, ¿no? Son cartas de amor bien hot, ¿eh? Bolívar era bien hot, ¿eh? Ahí poco más si le dice me voy a calatear cuando te veo. O sea, ¿por qué? Pero, o sea, tú ves al héroe, pero te has olvidado del ser humano. Pero ahí en esas cartas Bolívar es bien romántico, bien intenso, pero también bien caliente, bien arrecho. Así es, pues, porque es la intimidad, ¿no? Es la intimidad, claro. El acta de independencia también, claro que es una fuente escrita, claro que sí, claro. Así es. Bueno, orales son las tradiciones y testimonios transmitidos por generaciones. Cuentos, leyendas, mitos, también son testimonios de un pueblo. O sea, cómo ellos, por ejemplo, entienden su pasado a través de los mitos, a través de las leyendas. Así lo entienden. ¿Te das cuenta? Entonces tú de ahí, de esos relatos y mitos, sacas una descripción porque detrás de ese mito, detrás de esa leyenda, hay una explicación racional y te expresa algo de cómo surgieron las cosas. Incluso se puede colocar también las danzas también, claro, las danzas y las canciones también. Algunas te describen una época. Por ejemplo, uy, ¿qué pasó? Interferencia. Ya, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta canción. Mira, esto puede ser también una fuente musical, ¿no? Puede ser considerada contra. Mira, a ver, escúchame. A ver, así ya. A ver, esta canción, por ejemplo, tú la has escuchado, ¿no? Es conocidísima. A ver, un ratito. Ah, ya, acá está. A ver, escucha. Ay, no, espérate, que me salga la propaganda porque maldita sea la propaganda. A ver. No, no me interesa comprar kawaii. No me voy a bajarme. Ya, ahora sí. Escucha la letra. Ya, eso, lo que están escuchando es una canción común que han escuchado de niños, pero el trasfondo de esa canción es la Revolución Mexicana. Es una canción que elaboraron los opositores al general Victoriano Huerta, que por la forma como caminaba, medio cojeado, todo gordo y que tenía también muchos vicios de drogas y alcohol, le empezaron a llamar vulgarmente la cucaracha. Por eso la canción dice, la cucaracha ya no puede caminar porque no es porque le falta las dos patitas, no, sino que le falta porque no tiene marihuana que fumar. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que más o menos describe lo que les acabo de decir. Esa es una fuente también, claro, porque te está describiendo una época. Te está describiendo una época. ¿No? Una época, ¿cómo se llama? Una época. No, se volvió una canción infantil, sí, pero su origen es en la época de la Revolución Mexicana. Pues claro, porque imagínate que estás en tu fiesta infantil, te ponen la cucaracha, dice, lo que no tiene marihuana para fumar, la cara de tu mamá, de todas las tías ahí, ¡ah!
¡Ay, qué es esto! No, imagínate, pues, ¿no? Y tú vas cantando marihuana para fumar. No, pues, imagínate, ¿no? Bueno, pero yo sé que ustedes son de otra época. Ustedes son generación, no, ustedes son generación Kick Butowski, ¿no? No, generación Backyardigans. Y a ver, sigamos. Y también pueden ser audiovisuales, grabaciones de imágenes, sonidos captados en diversas tecnologías, también son fuentes históricas, ¿no? Son videos, ¿no? Eh, son videos, ¿cómo se llama? Que también pueden ser testimonios históricos, claro, también son testimonios históricos importantes, sí, 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 claro, las fuentes audiovisuales, ¿no? Son fuentes audiovisuales, ¿no? Muy bien. Así que eso también es muy importante, es muy importante, como les digo, esas fuentes. No son las más modernas, ¿no? Porque ahora pues hay varios medios, ¿no? Grabaciones de discursos, ¿no? Voces, ¿no? Así como le hicieron un meme a Alan, pues cuando ya había muerto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijo Alan, demuéstrenlo pues, imbécil, demuéstrenlo, dijo, ¿sí o no? Ya quedó grabado para siempre, eso es, no es puede ser una fuente histórica para demostrar pues la situación de desesperación de este hombre, pero, o sea, ya está grabado, o sea, ya quedó, ya el hombre ya murió, ¿no? Pero ahí está un testimonio, ¿ves? ¿Te das cuenta? Pues eso son fuentes audiovisuales, ¿no? Fuentes audiovisuales, la mejor frase de la historia, claro, ¿no? Exactamente, muy bien. Es un momazo para Alan, ¿no? Bueno, Alan era un momazo en sí, su misma figura era un momazo. Ya bueno, grabaciones de imágenes, repetimos. Fuentes históricas, todo vestigio de presencia humana que ayuda a reconstruir los hechos históricos. Por ejemplo, fuentes materiales, evidencia física de la presencia, artefactos, construcciones, restos humanos. Escritas, conformadas por textos como documentos, manuscritos y cartas. Orales, testimonios transmitidos de generación en generación, cuentos, leyendas, mitos, etc. Audiovisuales, grabaciones de imágenes, sonidos captados en diversas tecnologías. Esas son las fuentes históricas. ¿Ya está? ¿Necesitas fuentes históricas para hacer un estudio de historia? Yes, claro que yes. Sin eso no puedes hacer. ¿Ya? Por eso es que ustedes tienen que utilizar también eso para poder entender así la información que hay ahora por internet, ¿no? Ustedes saben que ahora estamos en muchas fake news y para eso sirve también contrastar las fuentes, ¿no? Muy bien. Se está haciendo la víctima y le hicieron un remix, claro, ¿no? Muy bien. No mostraron su cuerpo, sí, pues seguramente va a revivir algún día con el Incarri Alan. El Incarri Alan va a ser. Bien. Bueno, también la historia tiene pues ciencias auxiliares, ¿no? Tiene, o sea, para decírtelo así, son disciplinas y ciencias que ayudan a la historia a mejorar su estudio. Eso es, ¿ya? Eso es lo que la historia necesita. Ciencias auxiliares y disciplinas auxiliares. Por ejemplo, ciencias auxiliares puedo decir, por ejemplo, la arqueología. ¿En qué ayuda la arqueología a la historia? ¿Por qué? La arqueología estudia restos materiales dejados por el hombre, palacios, tumbas, puede ser también plazas, castillos, todas esas cosas estudia la arqueología. ¿Y eso le ayuda a reconstruir el pasado de la historia? Claro, ¿ves? Es una ciencia auxiliar, la arqueología, por eso, ¿no? Puede ser también la economía, ayuda a la historia, claro, porque la economía estudia qué cosa, la relación de satisfacción de las necesidades, los mercados, los precios. ¿Eso también ayuda a la historia? Sí, porque también en la historia hubo qué cosa, también hubo finanzas, también hubo moneda, también hubo crisis. ¿Ayuda a la historia de la economía? Yes. ¿Ves? Esa es una ciencia auxiliar, ¿no? Y en cambio, una disciplina auxiliar, chicos, viene a ser más bien un pequeño campo de investigación, ¿ya? Que también contribuye a la historia. Por ejemplo, diplomática. ¿Qué es la diplomática? La diplomática estudia el origen y la procedencia de los documentos oficiales. O sea, por ejemplo, de qué ministerio viene, de qué instituto, universidad, ya. Ese origen, de dónde viene, lo estudia la diplomática y explica por qué se hizo el documento. ¿Eso ayuda a la historia? Claro, porque así se da cuenta de por qué se escribió ese documento y para qué sirve. ¿Cuál es su utilidad en la investigación? Por eso la diplomática es una disciplina que ayuda a la historia con su objeto de estudio. Otro ejemplo, numismática.
¿Qué estudia la numismática? Estudia las monedas y las medallas antiguas. Y eso ayuda a la historia, claro, porque así a través de las monedas también entendemos, incluso en la cara del rey que sale ahí, entendemos cómo era el poder del rey, cómo se manejaban las finanzas, cómo se maneja todo. Ayuda también la numismática. ¿Ves? También ayuda con eso. A ver, eso sería en el caso de las ciencias y disciplinas sociales. A ver, para una diferencia, para que no te confundas. Ciencia auxiliar, chicos, quiere decir, ¿sabes qué cosa? Ciencia auxiliar, chicos, ¿sabes qué quiere decir? Que, o sea, las ciencias tienen un campo de estudio bastante grande. Tienen una especialización inmensa, ¿sí o no? Así son las ciencias. Cuando uno estudia medicina, por ejemplo, uff, tienes un montón de especializaciones, ¿sí o no? Ya, pues, igualito. En cambio, una disciplina, ¿ya? Tiene un objeto de estudio limitado, pequeño. Por ejemplo, paleografía es una disciplina. ¿Qué estudia la paleografía? Estudia la escritura antigua en documentos. Nada más, nada más. No tiene otra especialización. Ahí está la gran diferencia entonces, chicos, entre ciencia y disciplina. Las ciencias tienen un campo de estudio más grande, en cambio las disciplinas, pequeño, limitado y específico. ¿Se entendió? Esa es la gran diferencia entre ciencias y disciplinas auxiliares. Por eso que ahí tú ves varias, las que he puesto ahí. Muy bien. ¿Se entendió eso o no se entendió? ¿Sí? Me dicen, por favor, para continuar. Sí, profesor. Ya, muy bien. Si están despiertos también, sí, 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 sí. Ya, listo. Perfecto. Continuamos entonces, ¿no? Acá están también, ¿no? La epigrafía, estudia las inscripciones en materiales como piedra, metal o madera, ¿no? Son importantes. Esto a veces preguntan en San Marcos, ¿ah? Principalmente por eso que acá está. Pregunta. Muy bien. Sigamos. Bueno, y de ahí tenemos la periodificación que ustedes ya conocen, ¿no? La periodificación clásica. Esta periodificación la creó Cristóbal Keller en el siglo XVII en Europa, ¿ya? Cristóbal Keller, ¿ya? Cristóbal Keller en el siglo XVII, pero tiene un problema esta clasificación de edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Tiene problemas. ¿Cuál es ese problema? Que como fue concebido en Europa, analiza la historia desde los hechos en gran parte europeos y eso hace pues que la historia pareciera dependiente de lo que pasa en Europa, cuando no es así, pues, ¿no? Ustedes saben que en el mundo han ocurrido muchas cosas y no todo depende de lo que pasa en Europa. Por eso que esta clasificación tiene el problema de ser muy eurocéntrica. ¿Escuchaste? Muy eurocéntrica, porque a veces se basa en hechos europeos, ¿no? O referentes a Europa, que como si fuera Europa pues el centro de la historia, ¿no? Cuando no es así. Pero todavía lo siguen utilizando, ¿no? Lo siguen utilizando hasta el día de hoy como un marco referencial, ¿no? Hay otras clasificaciones también, no vamos a entrar eso ahorita, pero acuérdate que esta es la más básica que utilizan todas las universidades, utilizan esta clasificación, no la han cambiado, ¿ya? Ahí está, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, ¿no? La edad antigua empieza, según se cuenta, con la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media empieza con esta caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída de Constantinopla, o sea, del Imperio Romano de Oriente. Y la Edad Moderna termina con la Revolución Francesa y la Edad Contemporánea supuestamente es hasta el día de hoy, ¿no? Eso es. Eso es. Muy bien. Listo. Ahí está la información. Yo creo que no tengo por qué hablar más sobre eso. Ahora justo después voy a hablar sobre la prehistoria, ¿no? Después voy a hablar de la prehistoria. Muy bien, yo creo que ya está perfecto lo que acabamos de decir. Ahora sí pasamos a la carnecita de la clase del día de hoy. La hominización. ¿Ya? La hominización. ¿Qué cosa es hominización? Acuérdate de esta palabra. Proceso evolutivo del ser humano. Ya está, con eso ya
Tienes bastantes. A veces figura la palabra antropogénesis. Yo creo que es la misma vaina, ¿no? Génesis, inicio, antropo, hombre. Inicio del hombre. La misma cosa, ¿ya? Así que cuando vean, no es decir, ¡ay, no me han enseñado! No, la misma cosa, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso, la hominización intenta explicar cómo ha sucedido este proceso. Ojo, ojo. Si tú eres creyente y tienes una religión, yo no te estoy obligando a creer. Estamos explicando solo los temas que expone la universidad. ¿Sí? Lo que suelen venir. Hominización es un tema que siempre viene. No es un tema que está exento de San Marcos. ¿Ya? Así que es un tema que no solo en San Marcos te va a venir en los exámenes de otras universidades también, Villarreal, por ejemplo, la UNI, ¿no? Te va a venir, ¿no? Pero, o sea, es un tema básico, es un tema muy básico. Ahora ya, si no crees, es problema de cada uno, ¿ya? Don't worry, ok, no problem. Bueno, entonces, vamos con la definición. Es el proceso evolutivo de adaptación biológica, psíquica y social de los homínidos, así se llama el grupo, ¿no? Que permitió el surgimiento de la especie humana. ¿Quién? Nosotros, pues. El Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens. Entonces, este proceso intenta explicar cómo han sucedido esos cambios, que no solo han sido físicos, sino también mentales y sociales. ¿Estamos? O sea, eso ha sido muy importante. Muy bien. Obviamente que tenemos algunas posturas muy importantes y una de las más conocidas es el creacionismo, ¿no? El creacionismo lo comparten todas las religiones porque todas las religiones te comentan de que el surgimiento de la humanidad fue por obra y gracia de un Dios. Si quieres Alá, si quieres Yahvé, si quieres Jehová, si quieres Vishnu, pero todos hablan de que el hombre fue creado por manos divinas. Creacionismo. Y hay algunos que todavía siguen, por supuesto, eh, mencionando ello, ¿no? Y por otro lado tenemos la otra corriente más aceptada, la que ya tiene, por supuesto, certificación científica y que sigue en constante evaluación, el evolucionismo. Se conoce a esto porque Darwin fue uno de los, digamos, de los más divulgadores de esto, pero antes de Darwin ya habían otros que ya estaban planteando que el origen de los seres humanos no era pues únicamente por manos divinas, sino porque había pues otra cosa atrás. Por ejemplo, Darwin, en su libro El origen de las especies por medio de la selección natural, habla sobre la adaptación de las especies a su medio geográfico y a la supervivencia de los cambios geológicos. O sea, en pocas palabras, sobrevivir. Y otra cosa, adaptarse. Dos palabras importantes. Adaptarse y sobrevivir. Por eso es que la especie humana finalmente continuó en el planeta Tierra. Si no, hubiera desaparecido, se hubiera extinguido, ¿no? Antes que Darwin también podemos, por ejemplo, mencionar a Wallace, que también ya menciona este proceso evolutivo. Podemos hablar, por ejemplo, también de Lamarck, que también habla de los cambios biológicos que tienen a través del tiempo algunas especies, también podemos hablar de él. Incluso también podemos hablar de una evolución por el lado social, si tú quieres. Hay otros teóricos, como por ejemplo el que era compañero de Marx, ¿no? Friedrich Engels decía de que más bien esta adaptación y el origen del hombre también va de la mano con el uso del trabajo y el uso de herramientas, por ejemplo, ¿no? También proponía eso, por eso que decía que era también un aspecto social lo que permitió este cambio y obviamente surgimiento del Estado más adelante, ¿no? Claro, porque es que somos animales sociales, ¿no? ¿O acaso no lo somos? Claro, somos animales sociales. Entonces, mira, ya te dije, Wallace, Lamarck, Engels, ¿no? Que hablaban. Es una época también muy importante, ¿saben por qué? Porque en el siglo XIX es una época donde van a heredar todo lo que antes habían estado cuestionando, por ejemplo, en la ilustración, en la revolución científica y en el humanismo. Se estaban cuestionando ya muchas cosas. ¿Y sabes cuándo fue algo que les hacía pensar a muchos hombres de ciencia? Que cómo es posible que en Neandertal, en Alemania, se hayan descubierto los huesos de una especie de ser humano que cuando trajeron incluso a los peritos de criminalística para ver, porque lo habían encontrado sepultado, dice, estaban haciendo una tubería y pensaron que había sido un asesinato, y cuando vieron las características del cráneo, no eran las de un hombre moderno, eran de otra especie. Entonces todos los alemanes en ese momento dijeron, what the fuck, ¿qué es esta especie? Algunos recurrieron a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿qué les dijo? Ahorita no, joven, porque no sabían qué explicar. Y ahí es donde
empiezan a recordar todos cómo es que siempre cerca a nosotros han estado los fósiles. Leonardo da Vinci recolectaba fósiles y él decía que posiblemente existía una idea de que habían animales antes de los que teníamos hoy. O sea, y ya incluso en los mitos famosos de Grecia como en Roma, se hablaban de cosas y artefactos, pero en realidad lo que se sabe al día de hoy, al parecer, que algunos de estos mitos conocidos de los griegos, ¿no? Eran de repente fósiles que estaban ellos utilizando y les hacían llamar gigantes. Por ejemplo, había un hueso que se expuso mucho tiempo en un museo de Gran Bretaña, que era un hueso supuestamente la rodilla de un gigante. Tiempo después, con el conocimiento de la paleontología, se descubrió que era en realidad un brontosaurio, es decir, era un hueso de dinosaurio. El término dinosaurio apareció por primera vez en el siglo XIX para dar a entender a esta fauna extinta que existió antes de eso. ¿Te das cuenta? O sea, todo eso se está investigando mientras está empezando Darwin a hacer sus investigaciones en su famoso Beagle, que es el buque que lo llevó por varias partes, y donde va a tratar de entender cómo se o pudo ocurrir este proceso. ¿Ves? O sea, es reciente muchas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, el evolucionismo entonces no es una propuesta, sino más, ya está obviamente respaldada por cuestiones genéticas, por cuestiones materiales, que obviamente siguen expandiéndose, pero ya hay cosas que han sido definidas, que ya están establecidas. ¿Cuáles, por ejemplo, dentro de eso? Acá está, por ejemplo, ¿no? Factores de la hominización. Tenemos, por ejemplo, una falla geológica del Rift. El Rift es un valle muy grande que se encuentra en África. ¿Y por qué es importante esta falla? Porque ahí se encontraron una gran cantidad de fósiles de varios homínidos antepasados de los Homo sapiens, o sea, de nosotros. Ahí es donde se han encontrado también vestigios de cómo se ha ido dando el cambio geológico y cómo también ha ido pues estableciéndose ese medio para que las nuevas especies se adapten. ¿Te das cuenta? Por eso es que la falla geológica del Rift es un elemento geológico muy importante para entender cómo ocurrió el proceso de hominización. Otra cosa que también fue importante, surgimiento de la sabana. ¿Por qué es la sabana? La sabana es una pampa grande en África. Hasta ahora existe. ¿No he visto en los documentales de National Geographic o de Animal Planet donde el león sale corriendo en una pampa así con pasto así medio amarillento? Ya, esa es la sabana. Esa es la famosa sabana africana, ¿no? Ya, la sabana te explica en gran parte cómo ocurre esto y el surgimiento de esta nueva forma territorial ayuda a entender cómo los homínidos se establecieron poco a poco a caminar en dos extremidades, o sea, el biperismo. Y gracias a esa adaptación, adaptar lo que será la posición erguida, que con el tiempo será mucho más fácil y más cómoda que seguir pues en cuatro extremidades, ¿no? Y además, al después establecer la posición erguida, ¿no? Permitió que nuestros brazos estén mucho más libres y obviamente tengamos que desarrollar otras habilidades para sobrevivir. Una de ellas, por ejemplo, es el pulgar oponible, que nos ha ayudado, por ejemplo, a elaborar herramientas que nos ayudan a poder obtener o nos ayudaron a obtener alimentos o de repente ayudarnos a solucionar alguna cuestión que tenemos que hacer. Por ejemplo, de una piedra utilizarlo como martillo, o de sacarle filo con el tiempo y hacerlo un cuchillo para sacar la piel, para poder comer la carne, porque también a medida que va pasando el proceso de adaptación, vamos perdiendo habilidades. Date cuenta tú ahora, mira tu uña, date cuenta. A ver, ¿qué uña, con esa uña, qué te vas a mechar con tu gato? Tu gato te destroza, porque tus uñas no sirven para arañar. De repente te has hecho la francesa, no sé, pues menos no sirven para arañar, no te puedes defender. Mira tu boca, mira tus dientes. Tendrás buena mordida, pero no tienes colmillos. No puedes, a ver, ándate corriendo ahorita a tu refrigeradora, saca una carne, a ver, muerde la carne como si fuera un león. No vas a poder, pues. O sea, vas a poder morder la carne, pero no vas a poder, masticarla y todo, porque ya hemos perdido varias de esas habilidades. Incluso hasta para procesar esa carne te va a ser un problema, porque gracias a la invención del fuego hemos podido cocinar nuestros alimentos. Y eso, todo ese descubrimiento, esa curiosidad
esas cuestiones no hubieran surgido si el ser humano no no empezaría con su andar bípedo. O sea, no estaría caminando en dos piernas. Si no, no hubiéramos liberado los brazos. No hubiéramos creado tecnología con los brazos, con las manos. Se encogen, pues. Ya para qué vamos a tenerlo tan largo para colgarnos de árboles si en la sabana no hay árboles? Desaparecen los bosques. ¿Qué hacen los animales entonces? En este caso, por ejemplo, el Ardipithecus ramidus o el Australopithecus, que es el que se adapta a este medio. ¿Qué se da cuenta? Si seguimos, no hay árboles, ¿cómo me voy a proteger? Si me quedo acá, me comen. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que caminar. Pero como estoy en cuatro extremidades, no puedo ver de lejos a mi depredador y me va a comer. En cambio, ¿qué hago? Si me paro en dos patas, puedo ver de lejos que se acerque el depredador y puedo correr o tratar de esconderme. Y también de lejos puedo ver hacia dónde voy y puedo ver también dónde están las presas que yo puedo cazar o puedo intentar atrapar. ¿Te das cuenta? O sea, todo mira lo que hace la sabana para tratar de entender cómo va sucediendo cada cambio uno por uno. ¿Mm? Uno por uno, el pulgar oponible, ¿no? Eso va de la mano a la herramienta, se liberan los brazos, ¿no? Eso también, y por supuesto, el consumo de carne, carbohidratos principalmente, va a ayudar a desarrollar la masa encefálica y con el tiempo vamos a pasar de tener prácticamente un cerebro de 800 a 1000 centímetros cúbicos a tener uno de 1500 centímetros cúbicos a más. ¿Te das cuenta? Perdimos las garras, perdimos el pelaje, perdimos la velocidad, pero ganamos conocimiento e intelecto. Por eso somos ahorita la especie dominante, nos guste o no nos guste. Y estamos estudiando el planeta también. Así que eso también es otra cosa. Bueno, lo repito, factores de la hominización. Falla geológica del rift, ya te expliqué. Surgimiento de la sabana, marcha bípeda, posición erguida, especialización del pulgar oponible. El pulgar es tu dedo gordo, pues, ¿ya? Por si no te acuerdas. Crecimiento de la masa encefálica y desarrollo de diversas áreas físicas, biológicas y psíquicas que nos van a ir identificando mejor con el contenido o con lo que nos rodea, ¿no? Por eso, la conciencia, la racionalidad y el lenguaje articulado fueron importantes para el desarrollo psíquico del ser humano. Y eso somos nosotros, la conciencia, la racionalidad y el lenguaje articulado. Ahorita estoy usando el lenguaje articulado para comunicarme contigo, ¿no? Así como un perro se comunicaría o un lobo se comunica con otro lobo a través de un sonido. Pero ahora yo estoy usando el lenguaje articulado. ¿Te das cuenta? Todo eso es parte de la hominización. A ver, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Muy bien, como no tan mudos, de que de repente están tan asombrados, se les ha dado derrame, no sé. Todo bien, profesor. Muy bien. Todo bien, profe. Listo. Entonces, eso va a ser muy importante para entender cómo se va a dar este proceso de hominización. Bueno, y obviamente que dentro de ese proceso van a surgir dos grandes especies, ¿no? Los Australopithecus, que se extinguieron, son nuestros primos lejanos, o sea, tenemos cercanía con ellos, pero ellos son los que desarrollaron primero la marcha bípeda y se adaptaron a la sabana africana. Ahí tenemos, por ejemplo, la especie Afarensis, ¿no? Que recuerdan que es bien famosa porque hay tres vestigios bien conocidos, ¿no? Lucy, que es una hembra mayor, las huellas de la Etoli, que son huellas fosilizadas, donde podemos ver cómo se ha desarrollado el andar bípedo en la planta, en lo que se llama la base del pie, ¿no? Que se ha quedado fosilizada de estas especies. Y el niño de Selam, donde se ve claramente que hay un crecimiento de la masa encefálica. Eso demuestra que no solamente era, o sea, que era una característica heredada a sus hijos, por eso es que se ve al niño que tiene lo mismo. ¿Te das cuenta? Pues eso demuestra eso, ¿no? Y hay otras especies también de Australopithecus, ¿no? Africanus, Boisei, Gary y otros tantos más, ¿no? Que son, ojo, son parientes nuestros, ¿no? Son parientes, los Australopithecus, ¿no? Muy bien. Y los Homo, que es el género al que pertenecemos nosotros, que ya concibieron el trabajo racional, ¿no? Un trabajo caza, recolección, ¿no? Y se organizaron en bandas para poder sobrevivir, para poder cazar en grupo, porque 5 son mejor que 1 para tumbarse un animal, ¿no?
Ahí tenemos al Homo habilis, el antecesor, el erectus, el ergaster, el denisovano, el neanderthalensis, el sapiens, etcétera, 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 etcétera. Un largo etcétera, ¿no? Ahí tenemos pues al Australopithecus, mira, bien guapo, ¿no? Ahí está. Y también tenemos pues al Homo. Ahí tenemos a un Neandertal, ¿no? Un Neandertal, que uno podría pensar que es más primitiva su cara, ¿no? Pero en realidad es mucho más parecida a los sapiens como ahora, ¿no? Me asusté con Lucy, sí, pues. Ahí está, ¿no? Da miedo, ¿no? ¿Les ha dado miedo, Lucy? Dice que se han asustado con Lucy. Bueno, ahí está entonces esos dos elementos importantes. Ahí está para que la veas, mira. Imagínate que estás mirando y te hace un besito ahorita. Ya, muy bien. Listo, los dos elementos importantes. Recuerda también, chicos, que la evolución la tienes que ver no como una línea. Acuérdate, no, tienes que verla como si fuera un árbol genealógico, así grande, ¿ya? Ramificado. No vayas a verlo como una línea, como ahí salen algunas imágenes, ¿ya? Se ve así ramificado. Bueno, obviamente que esto nos lleva a entender la prehistoria. ¿Por qué? Porque la prehistoria, chicos, es la etapa donde el ser humano aparece por primera vez, el hombre, y termina cuando los seres humanos han creado las primeras civilizaciones. ¿Ya? Ahí es donde termina la prehistoria. ¿Te das cuenta? O sea, en pocas palabras, en la prehistoria pasamos de ser animales que corríamos atrás de otros para comer y eso, a ser gobernantes y hasta ser considerados dioses, como los faraones de Egipto. ¿Qué te parece? Ya, eso es lo que la prehistoria hace. Describe la aparición y el desarrollo de los seres humanos hasta que aparecen las primeras civilizaciones. Esa es la prehistoria, su límite cronológico, ¿ya? Bueno, y ahí está pues la edad de piedra y la edad de los metales, que son los elementos que utilizaron para hacer herramientas. Piedra y después los metales, como hasta el día de hoy. ¿Quién es el que hizo esta división de la prehistoria en edad de piedra y edad de los metales? El señor Christian Thomsen, en el siglo XIX. Christian Thomsen. Él es el que hizo esta clasificación, ¿no? Edad de piedra, edad de los metales, basado en el material que usaron para hacer tecnología, para hacer herramientas. ¿Ya? Ahí está. Nada más lo que tienes que acordarte. Lucy se parece a mi imperio. No sé qué están escribiendo, dice. Ya, a ver, bueno, no sé qué están acá loqueándose. Bien, ahora sí, empezamos con la carnecita. Más carnecita. Vamos, chicos. Paleolítico. Paleolítico, chicos, quiere decir edad de la piedra antigua. ¿Ya? Y va más o menos desde los 3 millones de años hasta los 10.000. AN.E, chicos, quiere decir antes de nuestra era. Es una manera también de colocar la clasificación del tiempo. Si quieres, puedes ponerle eso o le puedes poner antes de Cristo. Es la misma cosa. No cambia mucho, nada más que las letritas. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿qué significa paleolítico? Paleolítico, edad de la piedra antigua. Ese es. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el periodo donde aparece el paleolítico, chicos? A ver, escucha. Era cenozoica, tiempo cuaternario, periodo pleistoceno. ¿Ya? Pleistoceno. Esa es la etapa donde el paleolítico tiene su mayor desarrollo, pleistoceno, ¿no? Incluso un poco antes, ¿sabes? El mioceno, creo, pero pleistoceno es la etapa donde ya aparece el Homo sapiens, ¿no? Donde aparece el Homo sapiens. Esa es la cuestión geológica. Bueno, el paleolítico fue la etapa donde ocurre los principales vestigios evolutivos del hombre. Pues acá aparece pues, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, todos, en esta época, en el paleolítico. También recuerda que ellos se organizaban en bandas para cazar, porque ya te dije, 5 son mejor que 1 para tumbarse un animal grande. Son nómades que se quedan en un lugar por un tiempo, nomadismo estacional. Economía depredadora, porque obviamente solamente viven de la naturaleza, ¿no? Y todo lo que necesitan para consumir se lo comen. No tienen todavía esa previsión de decir, uy, no, si comemos mucho se va a extinguir. No, no tienen todavía esa conciencia, ¿no? Todavía no han desarrollado esa prevención. Y por supuesto elaboran herramientas
que les ayudan pues a la cacería, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las primeras hachas, los primeros cuchillos, ¿no? Que sirven pues también para cortar la carne, repartir la carne, etc., ¿no? Etapas del Paleolítico: inferior, medio, superior. 3 etapas. Inferior, medio, superior. ¿Sí? 3 etapas tiene el Paleolítico. Muy bien. Y hablando de Paleolítico inferior, tenemos por supuesto 2 especies importantes, chicos. El Homo habilis y el Homo erectus, ¿no? El Homo habilis y el Homo erectus. ¿Por qué? Porque el Homo habilis es considerado todavía como el primer hombre, el primer Homo propiamente diferenciado de los Australopithecus. ¿Por qué? Porque ellos se diferencian, el Homo habilis, por ser uno de los primeros en elaborar herramientas. Algo en elaborar herramientas. Eso los diferencia. Bueno, de ahí hay otros aspectos biológicos que también los diferencia de los Australopithecus, ¿no? Utiliza la piedra como materia prima. Como elabora herramientas, ¿no? Armas arrojadizas o cuchillos, ¿no? O hachas de piedra, se le llaman por eso también Homo faber. Homo faber quiere decir el hombre que fabrica. Ya con eso te explico todo. Restos importantes de esta especie de Homo habilis: el hombre de Olduvai en África y el hombre de Turkana en Kenia, también en ese continente, ¿no? Entonces, cuando te cuenta el hombre hábil, el Homo habilis, es considerado como el primer Homo del género homínido, ¿no? Del primero. El Homo erectus, en cambio, es obviamente posterior al Homo habilis. ¿Y qué es lo más importante del Homo erectus? Que fue el primero en caminar erguido, o sea, caminar en 2 patas. El primero, ya de forma definitiva, no todavía doblándose, no, ya de forma definitiva, ya su cuerpo está adaptado para eso. Además, es el primer Homo que sale de África, porque la mayoría de los Australopithecus, Homo habilis, son de África, no son de otro continente. Por eso dicen que África es la cuna de la humanidad. Ahí está la cuna de la humanidad. Es el primero en salir de África y coloniza Asia. Se han encontrado restos de Homo erectus en China, Indonesia, la India, Rusia, lejos de África. Eso demuestra que se han movido, ¿no? Y obviamente que han salido otras especies del Homo erectus en esas zonas también, ¿no? Hay otras especies también. Bueno, y obviamente otra cosa importante: uso del fuego, algo importante para la cocción de los alimentos, porque eso va a permitir que cuando ya comamos carne suave, nuestra mandíbula se va a reducir, porque ya no es necesario mascar tanto una carne, porque ahora es más suave. Y ahora obviamente tiene mejor sabor, está asada. O sea, el Homo erectus está descubriendo el sabor y está descubriendo sin querer también cómo cocinar indirectamente. Muy importante. Ahí está, por eso la importancia del fuego. También, ¿para qué sirve el fuego? Para calentarse. ¿Para qué sirve el fuego? Toda la banda se reúne alrededor del fuego para calentarse y para también acicalarse y otras cosas. ¿Para qué sirve el fuego también? Para alejar a los depredadores. El fuego es revolucionario para el hombre. Muy importante. Restos: hombre de Pekín, China; hombre de Java, Indonesia. Muy importante también entonces el Homo erectus. ¿Ya? Ahí está entonces. Entonces, repito: Paleolítico inferior, Homo erectus, Homo habilis. ¿Ya? 2 cosas importantes. Y en el Paleolítico medio, tiempo después, veremos la aparición de otra especie importante: el Homo neanderthalensis, chicos, ¿no? O sea, habían otras especies más, pero el neandertal era, digamos, el más significativo. Le dicen edad del oso al Paleolítico medio porque el oso era precisamente el animal con el que competían más estas especies humanas. Competían por el uso de las cuevas, los alimentos. Por eso le dicen edad del oso, ¿ya? ¿Qué es lo más importante de los neandertales? Desarrollan lenguaje articulado. Se ha descubierto por estudios genéticos que los neandertales no decían no, sino que tenían ya una lengua que no sabemos muy bien cómo era, pero ya comunicaban con más de, obviamente, oraciones y más, lo que querían decir. O sea, no eran no eran seres totalmente subdesarrollados, todo lo contrario.
lenguaje articulado. Y otra cosa importante, se reconoce que tenían ideas rituales, ideas mágico-religiosas, hacen enterramientos, despiden a los muertos y posiblemente hasta los extrañan y lloran, porque los estudios que han hecho de los cráneos y otros, al parecer, hay un desarrollo de la zona de la conciencia donde se ve claramente que ahí está mayor, el amplio del cráneo está mucho más abierto, y eso implica que posiblemente ya sentían pena o recordaban al ser querido. Antes, cuando eran homo habilis, veían ahí al ser que se lo llevaba el río, ¿no? A su papá, por ejemplo, ¿no? Veían que el río se lo llevaba y sentían pena un ratito y de ahí seguían haciendo su vida. Ahora con el neandertal ya no. Ahora lo recuerdan, ahora visitan su tumba y lo entierran con las cosas que en vida usó. Eso es lo que hace el neandertal, enterramientos rituales. Incluso hasta se ha visto que algunos restos de neandertales que se han encontrado los huesos están un poco carcomidos una parte, o sea, que los han mordido. ¿Y eso por qué? Posiblemente también tenían canibalismo ritual. Y ese canibalismo se traduce en que esa forma de consumir un poco el cuerpo del que ha fallecido para mantener habilidades. Al momento de comer su carne, tienes un poquito de habilidades del que ha muerto. ¿Y cómo han probado eso los paleontólogos? Cuando han comparado a tribus modernas, que en una época hacían también canibalismo, y también cuando se comían a sus enemigos, también decían que al comérselos, obtenían habilidades del enemigo derrotado. ¿Se parece a lo que hacen los neandertales? Sí. Ahí está la comparación. ¿Ves? Ahí está la comparación. También, por supuesto, el neandertal eran, por supuesto, también convivieron con los sapiens, ¿no? Y no solamente convivieron, chicos, ¿ah? También, no solamente convivieron, ¿ah? También se habla de romances entre sapiens y neandertales. Claro, pues, porque si estás en el bosque, juguemos en el bosque mientras que el lobo está, se encontraba un macho sapiens y una hembra neandertal, y han ocurrido, al parecer, cruzamientos, porque dentro de nuestra composición genética tenemos elementos de neandertales. O sea, hubo sexo entre especies. O sea, sí hubo. Sí hubo. Ese en primer salió un lenguaje, exactamente. Dicen que eran bien fuertes. Sí, se encontraba muchos neandertales que tenían la pata rota, la pierna rota, y al parecer seguían cazando con eso porque se solidificaba rápidamente sus huesos. Tenían bastante resistencia, ¿no? Profe, ¿ellos crearon su propio idioma o cómo se comunicaban? No me queda claro. O sea, no es que es un idioma es mucho más elaborado. Tenían un lenguaje, o sea, tenían un sistema de comunicación. No era, al parecer, no era pues como un desarrollado, como, o sea, no era pues como que, no, sino que ya posiblemente alargaban las palabras y obviamente ya establecían algunos conceptos, pero no tan desarrollado como las lenguas de hoy, ¿no? Pero ya tenían un sistema. A eso me refiero, ¿no? Tenían eso. Si me preguntan, primero somos en tener lenguaje, ¿serían ellos o tendría que especificar articulado? No, ahí tienes que entrar el articulado, claro, si te dice articulado tendría que ser el neandertal, porque a veces figura el erectus, que tienen un lenguaje semi, ¿no? Claro, ¿no? Sale el erectus, sale a veces así, ¿no? Pero no hay problema, te van a especificar que es articulado. ¿Y se habrán comunicado con señas? Sí, también, claro. Sí, con señas y también con ya identificaban cosas, pero no sabemos exactamente qué palabras usaban. ¿A quiénes les hacían rituales? A dos cosas, a los muertos y a algunas figuras que representaban el pasado, ¿no? Que eran como un ídolo pequeño, que se llama tótem. O sea, como que todo tiene un origen. Ya tenían esa idea de que había un origen preconcebido, pero estaban tratando de ubicarlo en la naturaleza. Por eso que se dice cuando iban a casa, habían ya culto, ya había un culto, ¿no? ¿Por qué uno de ellos está amputado? No sé a qué te refieres. Está amputado. ¿Te refieres a la imagen? ¿A la imagen? No veo que está amputado acá. Parece, ¿no? Pero no está amputado, está con las piernas recogidas. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ah, posiblemente habría tenido un accidente, ¿no? Y le ponen ahí con la mano. Porque imagínate que estás mechando con un tigre de sable y te muerde y te saca la mano, te desangras, ¿no? Pero te logran cerrar la herida de repente, ¿no? No sabemos con qué ellos usarían para poder cerrar la herida y se salvó. Claro, pues pelearte con animales salvajes te puede salir caro, pues, ¿no? Obvio, te pueden romper una pierna, te pueden cortar, ¿no?
A ver, una vez leí un artículo en que mencionaban que encontraron un esqueleto de un neandertal y los dedos de sus manos registraban que se habían fracturado 5 veces, posiblemente. Así es. Muy buena observación, Giovanni. Eso dijo para que... No. Cuando era muerto nomás, José. Cuando estaban vivos, no. No, cuando estaban vivos, no. Y sí, pues tenían resistencia, por eso es que los mismos testimonios, como menciona su compañero, tenían esa fortaleza de poder todavía seguir cazando, o sea, tenían más resistencia que los sapiens, pero los sapiens les ganaron porque tenían mucho más desarrollado los hemisferios y también tenían muchas mejores estrategias de caza, por eso que los neandertales se extinguieron también, ¿no? No sobrevivieron a la competencia también, según se cuenta. Otro dice que también tenían una enfermedad, ¿no? Dice que tenían una enfermedad y eso es lo que provocaría finalmente que desaparecieran, ¿no? También se dice eso, ¿no? Así que su sistema inmune, por eso les digo, o sea, parece que no era tan desarrollado en algunas cosas, ¿no? Pues dicen que tenían una enfermedad. Pues hay hipótesis, son hipótesis, ¿no? Que se han sorteado sobre los neandertales que ahora con los nuevos exámenes biológicos a nivel genético se están desarrollando más. No, pues el COVID es una enfermedad reciente, Juan. No, una enfermedad antigua, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis ya aparece, por ejemplo, en el hombre de Chilca, en el hombre de Caral, ya había tuberculosis. Ahí había tuberculosis, por ejemplo, ¿no? En el caso peruano, ¿no? El caso peruano. Bueno, los neandertales entonces, ¿no? Algunos restos, yacimiento de neandertal en Alemania, hombre de Shanidar en Irak, La Chapelle en Francia, demuestran pues que el neandertal es una especie que también se expandió fuera de Europa, ¿no? Una especie que todavía llevamos dentro de nuestro cócoro, de nuestro corazón, su material genético, porque ya te dije que hubo chuculum entre ambos. No, hubo canchis, ¿no? No les daba salmonela porque comían carne cruda en un principio. No, es que en ese aspecto eran animales, claro, tendrían posiblemente en ese aspecto más resistencia, más bacterias posiblemente en el estómago para poder resistir, ¿no? Ahí sí, por eso es que no tendrían muchos problemas, ¿no? No tendrían muchos problemas, porque si no hubieran muerto, tal como dices. Sí. Bueno, el Sapiens, como ustedes saben, es el hombre que triunfa finalmente en el Paleolítico Superior, conocido como la Edad del Reno, porque van a utilizar bastante de sus cornamentas y osamentas como una especie también muy casada. Desarrolló también pensamiento simbólico, que se va a manifestar a través del arte parietal y mobiliar, y además va a ocupar pues todo el mundo, ¿no? América, Oceanía, o sea, el Homo sapiens va a colonizar todo el mundo, ¿no? Aquí en América del Sur no tenemos restos de neandertales ni hábiles, ¿no? En cambio de sapiens sí. Por eso que cuando ustedes estudian el lítico en historia del Perú, tiene otra cosa, ¿no? Son Homo sapiens, ¿no? Profe, leí que se reproducían entre ellos, ¿qué tan reales? Sí, es verdad, sí hubo, claro. Sí hubo, ya les dije, ¿hubo sexo entre neandertales y sapiens? Sí, claro, sí hubo. Ya les dije, canchis. Sí hubo canchis. Sí hubo el delicioso frutifantástico, también hubo entre ellos. Sí hubo. Bueno, dos formas de expresión de pensamiento simbólico, arte parietal, arte rupestre, ¿no? Que según se comenta serían pues como una preparación para la jornada de caza, ¿no? Rituales intensivos donde obviamente tenían esa forma de poder de repente convocar a fuerzas, porque ya el Sapiens tiene por supuesto noción de la naturaleza, ¿no? De que existe un orden y todo lo demás, y al parecer tenía también esta idea de convocar a los antepasados, convocar a los espíritus, que les ayudasen a poder lograr su cometido, que es cazar animales y dar de comer a su banda, ¿no? A su grupo, ¿no? Eso es, ¿no? Ejemplos de arte rupestre, cuevas de Altamira y las cuevas de los Cox, ¿no? En Francia. Muy importante, ¿no? El arte rupestre, una manera también de expresión, ¿no? Incesto, sí había incesto, claro. Sí había incesto, sí, pero después sería regulado, ¿no? ¿Cuántos años vivían esos tiempos? Aproximadamente 40 a 50 años. Hubo también casos de sapiens que se han encontrado que tenían pues han llegado hasta los 60, ¿no? Pero sí es verdad. Su rica sopa Yinoming, sí pues, ¿cómo saber sin pruebas? Dice, ¿no? ¿Cómo saber sin pruebas? ¿Saber qué cosa? Pruebas sí hay, más que de sobra. What the fuck.
Así que sí había. Creo que la expectativa de vida se ha agrandado más debido pues ¿cómo se llama? A la medicina, ¿no? Bueno, y el arte mobiliar, que es un culto a la fertilidad, hasta donde se entiende de cómo se debe expresar pues la fertilidad de la tierra, de la naturaleza, a través del cuerpo femenino, ¿no? Estas formas antojadizas que ustedes ven muy grandes, ¿no? Senos, trasero, vagina, con el rostro oculto, ¿no? Tiene mucho significado, ¿no? La primera, por ejemplo, que vemos a la izquierda se llama la Venus de Willendorf, ¿no? Muy famosa, donde no solamente se habla de la voluptuosidad, ¿no? Sino también se habla de la posible enfermedad que algunas mujeres tenían, que era la estatopigia, ¿no? Que se exageran los músculos y es una enfermedad genética, ¿no? Que parecer algunas mujeres tenían. Otros mencionan que más bien no, era más bien una representación de la fertilidad a través de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, recuerda, cuando queda embarazada, daba luz a una nueva vida, como si fuera la mujer el símbolo que los hombres quieren encontrar para lo que es la explicación de la naturaleza, que genera la vida, la muerte y las cosas que le rodean, ¿no? O sea, es una manera ritual también que ellos están entendiendo la realidad, están tomando conciencia, ¿no? Algunos también dicen que hay aspectos sexuales dentro de eso, ¿no? De cómo representan más los senos y el trasero y no la cara, ¿no? O sea, no representan la cara, ¿no? Como que encuentra algo primitivo al representar los senos y el trasero, ¿no? Y eso es algo que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? No vamos a negar que muchos chicos no me van a mentir, no me digan de que, ay, no, me gusta, a mí me gusta primero lo formal. No, pues, físicamente yo estoy seguro que a una chica le van a querer mirar la cadera, el trasero y el seno. Y algunas chicas saben que los chicos van a mirar eso y se ponen una ropa, obviamente, para que la resalte más. ¿Por qué vamos a decir que no? Claro, es normal. Entonces, cuando vengan, ¿qué es lo que dicen los chicos? ¿Se ponen así o no? Claro, y las mujeres, algunas saben que lo pueden tener ahí, lo pueden manejar. Dice, estos idiotas se van a caer, caen, ¿no? Al final la mujer se viste como quiere y el hombre hace lo que quiere en ese aspecto, así que sería cada uno, ¿no? Así que si es que tiene cintura se diferencia también, claro, pero cuando ven cuando ven una señora venezolana por ahí, una joven venezolana, ¿no? Ahí están rajando también, ¿no? Ahí están rajando, ¿no? Ahí sí, ¿no? ¿Ah? Ahí sí, rajan, ¿no? Ahí sí, ay, mira cómo camina esa, tu mamá con tu mamá habla, ¿no? Mira cómo se pone ajustado esa mujer. Mira, oye, cómo provoca a los hombres. Mira, oye, mira cómo se pone ajustado, oye. Oye, mira, oye, ¿no? Cuando la venezolana alguna, ¿no? Mira, oye, esa mujer, oye, qué barbaridad, ¿no? ¿De dónde vendrá? Dice, ¿no? Algunas hablan así, ¿no? Bueno, algunas mujeres hablan así, pues, algunas, no todas, ¿no? Bueno, arte mobiliar. Pero después, me habían dicho por qué edad del reno, porque el reno es uno de los animales de preferencia que han sido cazados por los sapiens. Y porque se han encontrado bastante de sus huesos, cráneos, que se han utilizado como recipientes, las cornamentas, al parecer también se utilizaban como vestimenta para los chamanes que ya tenían, ¿no? Que convocaban a estos espíritus, ¿no? Por eso le dicen edad del reno, porque se utiliza a este animal y también se lo consume, ¿no? Muy importante. Nada que ver, dice. Bueno, nada que ver. Depende, pues como le digo, de las personas, ¿no? Pero esa sexualidad sí existe, chicos, ¿no? Eso de que miren las partes del cuerpo de las mujeres, sí. ¿Por qué vamos a negar? Ahora de que seamos mucho más mesurados es otra cosa, ¿no? Pero recuerden, chicos, o sea, se mira pero no se toca, ¿eh? Se mira pero no se toca. Ya. Bueno, pero veremos un periodo de transición que es el mesolítico. Mesolítico, que es por supuesto una etapa donde veremos qué pasa pues a nivel climático, por ejemplo, ya pasamos a desarrollar lo que es el Pleistoceno a la etapa actual que es el Holoceno, ¿no? Aunque ahora dicen que ahora es el Antropoceno y no el Holoceno. Disculpen la bulla, pero acá maldita sea, siempre a la gente le gusta hacer bulla, no sé por qué. Así no era mi barrio, era mucho más tranquilo. Desde que ha pasado el tiempo se han hecho más bulleros. Maldita sea, deja de cuádrate una vez. Ya, bueno. Bueno, Pleistoceno y Holoceno. Y por supuesto también pasamos de ser nómades a ser sedentarios, ¿no? También eso es lo que vamos a encontrar en el Mesolítico. Por eso que te digo que es un periodo de transición, ¿no? Bueno, aquí tenemos una vida seminómade, porque ya hacemos aldeas pequeñas,
por poco tiempo. Mira como ves en la imagen, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Esa es un ejemplo de una aldea pesquera pequeña, ¿no? Mira frente a un lago donde se dedicaban precisamente a la pesca, ¿no? Se puede ver eso. Se organizan también ya no en bandas, ahora son clanes, tienen una identidad de grupo, tienen algunos lazos familiares, pero todavía no tienen un territorio fijo. Vagan todavía de acuerdo a las implicaciones del clima. También recuerda que el Mesolítico es la etapa de la horticultura y la domesticación de animales. Por eso que tú ves ahí a un perrito por ahí, ¿no? Porque esta es la etapa donde los perros son domesticados. En el Mesolítico, los perros son domesticados, ¿no? Y bueno, y la horticultura, que es una agricultura incipiente, ¿no? Que todavía no es a gran escala, ¿no? Pero ya estamos empezando a tener mucho más tiempo en un lugar. Y por supuesto se desarrolla la industria microlítica, es decir, se desarrolla bastante lo que es el trabajo en piedra, mejora. Microlítica le dicen porque es pequeño, son proyectiles pequeños de piedra, mucho más pulidos, y eso demuestra mejor maestría al hacerlo, ¿no? Y por supuesto también se hacen anzuelos para la pesca, las primeras redes aparecen también para mejorar esta actividad, ¿no? Es muy importante entonces el periodo mesolítico, etapa, perdón, de transición, ¿no? Etapa de transición. Muy bien. Ponero, profe, ¿qué hablan hoy? ¿No empezaron con los lobos domesticados? Claro, a eso me refiero, a eso me refiero. ¿Qué era la horticultura? La horticultura era la siembra de semillas pequeñas de algunos cultivos, pero dependían mucho de la fuente de agua. No podían transportar agua, así que tenían que hacerlo solo en una cierta temporada y donde hay un río cerca. Y sembraban una pequeña huertita de esa planta y lo consumían hasta que se iban, ¿no? Nada más. Eso es la horticultura. Agricultura es cuando ya manejas agua, cuando ya haces canales, ¿no? Aumentas tus tierras, echas abono, ya es otra disposición. Y eso nos lleva, por supuesto, chicos, al Neolítico, una revolución tremenda, porque tenemos dos cosas importantes: agricultura y ganadería. Y eso, por lo tanto, nos da a entender que ya también somos sedentarios. Y ya no nos juntamos en clanes, ahora nos juntamos en tribus. ¿Y cuál es la diferencia? Que las tribus tienen ahora un territorio, porque como son sedentarios, ya tienen un poblado y tienen un territorio que ellos consideran suyo, defienden el territorio. Por lo tanto, ahí está la gran diferencia entre una tribu y un clan. El clan no tiene un territorio fijo, la tribu sí. Ahí está una gran diferencia. Y además, hay que ver que también ya empiezan algunas relaciones económicas, el trueque. ¿Por qué? Porque ahora como siembras y cosechas, ya de repente, a ver, por ejemplo, ustedes son dos personas y siembran maíz a gran escala. ¿Se van a comer qué? ¿Te vas a comer 20 choclos en un día? No, pues. Vas a guardar lo que te sobra, ¿sí o no? Pero si tú quieres obtener otro producto, ¿qué haces? Cambio, trueque. Ahí empiezan las primeras actividades económicas. ¿Ves? Empieza porque ahora hay excedentes. Ahora hay más comida para poder cambiar. Antes no había, había lo justo nomás y había que comerlo ya. Ahora sobra y se guarda. Mira, ha cambiado la cosa, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿qué surge en la agricultura? Mira, en el cercano oriente, ¿no? La media luna fértil, ¿no? Egipto, Mesopotamia. ¿Qué se siembra? Trigo, cebada, lentejas. ¿Y qué se domestica? Ovejas y cabras. En el lejano oriente, India y China, arroz, jengibre. Animales, cerdo, pollo. Se domestican esos animales, cerdo y la gallina, ¿no? Los pollos. En los Andes, calabaza, frejol. Ya saben ustedes, ¿no? Por historia del Perú, Nanchoc, ¿no? El hombre de Nanchoc, ¿se acuerdan? Cuyes, llamas. Y en Mesoamérica, maíz principalmente y chiles también, ajíes, ¿no? Animales, pavos, ¿no? Los pavos, ¿no? También se domestican en Mesoamérica. ¿Ves? O sea, mira cómo está cambiando ahora todo este tipo de cosas, ¿no? Profe, ¿y hacían el fuego con piedritas o ya? No, a partir con el Homo sapiens, chicos, ¿cómo se llama? En el periodo superior, ya lo hacen con madera. O sea, con una madera, ponen una madera que ellos mismos tallan, y ellos saben que con la fricción de la madera van girando en otras maderas que están ahí, saben que con esa fricción va a generar fuego. Ya se han dado cuenta por la experiencia y ya utilizan eso, ya no utilizan piedra. A veces utilizan, pero les parece más fácil hacer con esa que una madera que no esté mojada, ¿no? Lo hacen. Ya saben controlar el fuego, pues. Ahora, si no hay madera, piedra, pues.
sea, no se hacen problema, ¿no? Si no se hacen problema con eso. Bien, ahí está entonces los principales núcleos a nivel internacional y por supuesto ustedes saben van a aparecer los primeros poblados. Por ejemplo, Cataluyuk en Turquía, 7000 años antes de nuestra era. Jericó en Palestina. Los palafitos, viviendas lacustres que se construían cerca de lagos y lagunas, ¿no? Y aquí puedes ver, por ejemplo, este es Cataluyuk, mira, ¿ves? No se parece tranquilamente tu barrio, ¿no? Con casa, techo, ¿no? Tiene también muros, porque obviamente ya estamos hablando de que surge la propiedad privada, mira, poco a poco, ¿eh? Y bueno, también surge, ahora como son sedentarios, ya no tienen que ir corriendo atrás de los animales, ya se quedan más tiempo en casa, y eso hace que aparezca una división social del trabajo. Las mujeres hacen un trabajo, los hombres hacen un trabajo, los niños hacen otra actividad, los ancianos hacen otra actividad, ¿eh? Y ahí surge pues los primeros artesanos, cerámica y textilería, porque ahora tienen más tiempo de estar en casa y aparecen los primeros talleres de ceramistas y de textiles. Cambia la vida. Mira, y adentro no tiene nada que envidiar, mira adentro cómo era. Cataluño que era así. Mira, tiene su hornito para hacer pan y tiene ahí su cocina, mira, con sus adornos. Mira el acabado. ¿Te das cuenta? O sea, mira, ya incluso hasta el hombre de Cataluyuk ya busca su comodidad. Ya hace diferencia. ¿Te das cuenta? O sea, ya no estamos como se llama en una época donde tenías que esconderte en una cueva o buscar un lugar para protegerte. Ya tienes tu casa y la diseñan y distribuyen los espacios. La nobleza, por eso que también ya empieza a aparecer una casta gobernante, que también, por supuesto, tiene que imponer leyes poco a poco para organizar a estas casas, a los que viven en cada uno. ¿Por qué? Porque ya hay robos, ya se están robando las cosas. Se llevan tu oveja, se matan a tu perro, etcétera. Ya hay problemas, hay infidelidad, ya también hay asesinatos, ya empiezan también otro tipo de cosas importantes, ¿no? Y bueno, por supuesto, también van a construir lugares rituales, ¿no? Como los megalitos, que son estas piedras grandes que ven ustedes ahí, ¿no? Los menires, los crolech y los dólmenes, que son manifestaciones religiosas que ya tenían en el Neolítico, señalan lugares importantes para ellos. Y bueno, también por supuesto aparecieron otras herramientas, ¿no? Como la hoz, el arado, apareció para mejorar la cosecha, la siembra en los campos. También va a ser otra forma. También el batán, ¿no? El famoso batán o mortero van a aparecer. Ustedes en su casa de repente tienen un batán, también de su abuelita o su mamá o su tía, hacen su ají en una piedra, con una piedra chiquitita, ¿no se han visto qué hacen? Eso se llama batán, ese tiene muchos siglos. Es una manera muy antigua de hacer alimentos, ¿no? Si ustedes han visto eso, es una cuestión importante, ¿no? Ya tenían un lenguaje más formal, claro, ya tienen un lenguaje más formal, más estructurado, y eso se va a apoyar después con la escritura. Claro, exactamente, ¿no? Más adelante. Bueno, y para ir terminando, porque ya hemos excedido el tiempo, la edad de los metales, ¿no? Para moler ajo, claro, rico esa, si tienes tu batán, rico esa, ¿no? Bueno, y finalmente la edad de los metales, chicos, se le conoce así porque son los primeros metales que van a reemplazar al uso de la piedra, ¿no? Y tenemos por eso a que se van a descubrir el uso de hornos para poder fundir los metales y van a surgir pues nuevas profesiones, ¿no? Van a aparecer los primeros orfebres y metalurgos. O sea, ya no solamente el cobre se va a utilizar para poder hacer herramientas, o sea, también se va a hacer joyas, se va a hacer platos, se va a hacer ollas, todo de cobre, ¿no? O sea, es muy importante todo eso, ¿no? Aquí podemos ver, ¿ves? Mira, el acabado, ¿no? Hachas, puntas de lanza. ¿Por qué lanzas y hachas? Es que ya hay guerra, ya se pelean entre ellos por territorio o por alguna cuestión, y ya hay una casta gobernante que los está dirigiendo, que impone las leyes. ¿Estamos hablando que surge el Estado? Claro. Ya en la edad de los metales se puede hablar que surge el Estado propiamente con fuerza. Ya hay un Estado. ¿Ves? Y esta es la etapa donde aparece incluso, chicos, la primera escritura, la escritura pictográfica, que es mucho más antigua que la cuneiforme y que las demás. Es la primera escritura, pero que
solamente servía para llevar las cuentas. No era una escritura, digamos, tan desarrollada, tan profunda, ¿no? Como la que tenemos hoy. Ideográfica se llama la de hoy, ¿no? No era, pero servía para salir de preocupación con el registro. Eso es, ¿no? También surge esa escritura pictográfica en Mesopotamia, ¿no? Antes que la cuneiforme, ¿no? Que es también conocida. Y en la Edad del Bronce, que va del 3000 al 1200, veremos también que aparecen más ciudades, ciudades enormes, y aquí ya veremos pues la aparición de las grandes civilizaciones, Sumer, Egipto, India, China, estados teocráticos, militaristas, ya aparecen los esclavos, porque son prisioneros de guerra en los enfrentamientos, tal como ves ahí, es una vida ya mucho más conflictiva también, ¿no? Y esta es la etapa donde aparece también, por supuesto, la escritura ideográfica. Dícese, por ejemplo, jeroglífica en Egipto y la cuneiforme en Mesopotamia, ¿no? O sea, mira cómo va cambiando, ¿no? Ya la vida es totalmente diferente, ya tienen otras ocupaciones y ya tienen otras cuestiones políticas también, ¿no? ¿Qué te parece? Y finalmente, la edad del hierro, ¿no? Donde aquí veremos que se conoce a los primeros en utilizar el hierro, los hititas, que es una cultura que se ubicaba en Turquía y se conoce a ellos el haber desarrollado un horno lo suficientemente caliente para poder fundir el hierro, ¿no? Recuerda que aquí el metal, el hierro, es utilizado por los nuevos estados y gobiernos para imponerse a otros pueblos que no saben usar esta tecnología. Uno de los que utilizaron bastante el hierro para someter a otros fueron los asirios, ¿no? Como ven ustedes en la imagen, que se caracterizaron por ser un imperio militarista, conquistador y obviamente también agresivo, ¿no? Aquí aparecen por primera vez los estados esclavistas más grandes, ¿no? Tenemos a Persia, Grecia y Roma, ¿no? Ya es eso contemporáneo, ¿no? Y bueno, y aquí ya aparece la escritura alfabética, la que los fenicios, por ejemplo, utilizan. Y por supuesto, podemos decir que en esta época, chicos, aparece la moneda como una nueva forma de economía. Aparece la moneda. ¿Dónde apareció la moneda? Apareció en el reino de Lidia, en lo que es hoy día Turquía. Ahí aparecieron las primeras monedas, más o menos en el siglo VII antes de Cristo. Aparece la moneda. Y ya, nada más. Repetimos entonces, cobre, bronce, hierro, ¿no? Eso es. Los esclavos no aparecen en la edad de hierro. Lo que pasa es que ya en las primeras conquistas aparecen esclavos que ya trabajan y están dentro de las legislaciones en Mesopotamia. Lo que pasa es que dicen en la edad del hierro porque los esclavos se convierten en el motor económico y productivo de las sociedades. Ahí sí está en la edad del hierro. O sea, ahí en la edad del bronce todavía son pequeña la cantidad de esclavos, pero cuando ya viene la etapa de expansión a gran escala, ahí sí los esclavos son ya la base propiamente, ¿no? O sea, ahí se puede mencionar como tal. Muy bien. Es que en San Marcos una vez preguntó si me equivoco y era la clave de la... Ah, claro, pues en ese aspecto, no te preocupes con eso. Cuando hay alguna, de repente, alguna precisión que San Marcos, por ejemplo, que la mayoría de ellos utiliza a veces sus propios libros, ¿ya? Y eso figura, por ejemplo, en el libro de la PRE, por eso que le he puesto ahí como un elemento más de estado esclavista, por eso lo he puesto ahí. Esa es la edad del hierro, ¿no? Ahí no te hagas problemas, ¿no? Ahí ya no hay discrepancia que hacer. Si San Marcos lo considera como tal en la edad del hierro, que figura, creo, en el libro de la PRE, marcas eso. No te hagas problema, ¿ya? No te hagas problema. Solamente estoy explicando y estoy puntualizando algunas cositas. Podía puntualizar más cosas en otros temas, ahí se sorprenderían. Por ejemplo, yo puedo decir ahorita que el Australopithecus era el que realmente desarrolló herramientas. Ya se ha descubierto. Pero no lo puedo decir, ¿por qué? Porque te friego todo el esquema del Homo habilis, pues. Entonces, mejor que te quedas por ahora que el Homo habilis hizo herramientas. Y ya no te haces problema. Hasta que San Marcos diga, bueno, pues vamos a considerar esto. Así que no te hagas problema, Cristian. Lo que está ahí está perfecto. ¿Ya? Bueno, chicos, eso sería todo el día de hoy. Nos hemos excedido 12 minutos. Los que van saliendo pueden tener su examen. Lo tienen ahí, por favor. Pueden dar su práctica y de ahí se pueden ir a almorzar. ¿Alguna pregunta todavía? Me voy a quedar unos minutos más. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Cristian, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algo que no has entendido también? Profesor, ¿hasta qué hora va a ser habilitado el examen?
Ya está, ya está, ya. Puedes entrar ahorita. Ya está habilitado. No, ¿hasta qué hora? No tiene una hora. Creo que todavía una hora más todavía. A ver. ¿Me dicen que está o no está? Creo que el examen todavía no está. A ver, déjenme ver, déjenme. No se vayan un ratito, voy a mirar. Voy a mirar. Ya, un ratito, ahí voy. Vamos a ver qué pasó. A ver, déjenme ver. A ver, SMA 00102. Acá está. Sí, este es. A ver, sí, ahí dice 0 respuestas. A ver, déjenme ver si está con hora de finalizar, pero creo que no. Ya, sí, tienen razón. Voy a ampliarlo, ¿ya? Lo voy a ampliar. Ahora le han puesto hora de finalizado. Déjenme poner... Ya, le voy a poner hasta la 1:30, ¿ya? A ver, ahorita va a estar. Ya, ahora sí. Reinicien la página, por favor, actualícenla. Ya les debe salir. Profe, ¿cuál era la diferencia entre un clan y un tribu? Un ratito, espérate. El clan no tiene territorio. Claro. El clan no tiene territorio. La tribu sí. Y ambos mantienen